Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas ideas que, la verdad, le dieron la vuelta a cómo nos vemos a nosotros mismos, el inconsciente. ¿Qué es exactamente esa parte tan misteriosa de la mente que siempre sale en las conversaciones? Pues sí, mira, para entenderlo de forma sencilla, piensa en un iceberg. El inconsciente sería toda esa parte gigantesca que está bajo el agua. Son todos esos pensamientos, deseos, cosas que están ocultas, pero que, sin que seamos conscientes, están manejando los hilos de casi todo lo que hacemos. Suena genial. Y a ver, ¿cómo vamos a organizar este viaje? ¿Qué pasos vamos a seguir? Pues mira, vamos a ir respondiendo a 5 preguntas que son clave. Primero, nos preguntaremos qué pasaba en la ciencia para que surgiera esta idea, qué problema había. Después, veremos cuál fue ese giro de guión de Freud. Luego, claro, cómo vemos el inconsciente en el día a día. También por qué este descubrimiento fue un palo tan grande para el orgullo humano. Y para terminar, por qué nos resistimos tanto a aceptarlo. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. Cuéntanos un poco cómo era el ambiente científico de la época, ¿no? ¿Qué problemas se encontró la medicina de frente que no sabía por dónde coger? Claro, a ver, estábamos en pleno siglo XIX y la mentalidad que lo dominaba todo era el positivismo. O sea, la idea de que si no lo puedes ver y medir, no es ciencia. En medicina esto era el modelo anatomoclínico. Si tienes un síntoma, tiene que haber una lesión, algo roto en el cuerpo. El gran problema, el quebradero de cabeza, llegó con unas pacientes, la mayoría mujeres, a las que diagnosticaban histeria. Sufrían cosas muy reales, parálisis, quedarse ciegas de repente, pero los médicos miraban y remiraban y no encontraban absolutamente ninguna causa en el cuerpo. Era un misterio total, un callejón sin salida para la ciencia del momento. Entiendo, o sea, la medicina estaba totalmente atascada, y es justo ahí donde entra en escena Sigmund Freud, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta él a este enigma? ¿Qué es lo que ve que se les estaba escapando a todos los demás? Pues sí, Freud, que no hay que olvidar que empezó como neurólogo, buscando lesiones en el cerebro, se fue a París a estudiar con un médico muy famoso, el doctor Charcot. Y allí vio algo que le voló la cabeza. Resulta que Charcot, en sus sesiones, demostraba que con solo usar la palabra hipnotizando a las pacientes podía hacer que un síntoma histérico apareciera y que desapareciera, así, sin más. La conclusión era brutal. La causa no podía estar en el cuerpo, tenía que estar en la mente. Y esto se confirma más tarde con el famoso caso de Anna O. Freud se dio cuenta de que cuando ella hablaba de sus recuerdos más dolorosos, los síntomas mejoraban. De hecho, fue ella misma a la que le puso un nombre genial al tratamiento: la cura por la palabra. Y ahí está la clave de todo. Freud se da cuenta de que los síntomas no son un error del cuerpo, son como mensajes en clave que vienen de una parte oculta de la mente. Ese es el gran giro freudiano. Dejó de mirar el cerebro con el microscopio y se lanzó a explorar ese mapa en blanco, ese territorio desconocido que era la psique. Y bueno, con eso acababa de nacer el psicoanálisis. La verdad es que es fascinante. Pero a ver, si el inconsciente está escondido, ¿cómo sale a la luz? ¿Cómo lo vemos en nuestro día a día? Danos algún ejemplo para que lo entendamos bien. Por supuesto, el inconsciente se nos cuela, se manifiesta a través de lo que parecen simples fallos, errores. El ejemplo más claro son los sueños. Freud decía que eran la vía regia, el camino principal para llegar a él, porque ahí nuestros deseos salen a la luz, aunque de forma disfrazada. Otro ejemplo son los lapsus, ¿sabes? Cuando quieres decir una palabra y te sale otra. Freud diría, ojo, que eso no es casualidad, eso significa algo. Y por supuesto el síntoma. Como ya hemos visto, es la manera que tiene un conflicto que tenemos dentro de hablarnos pero usando el cuerpo. Y todo esto nos lleva a la idea central que descubre Freud, que nuestra vida psíquica, nada, pero nada, es por casualidad. Desde el error más tonto al sueño más raro y loco, todo tiene una causa, todo tiene un porqué, un significado, y ese significado está en el inconsciente. El impacto de una idea así tuvo que ser tremendo. De hecho, creo que Freud hablaba de las 3 heridas narcisistas, ¿no? ¿A qué se refería exactamente con esa expresión? Pues sí, se refería a que la idea del inconsciente fue como el tercer gran bofetón al ego de la humanidad. El primero nos lo dio Copérnico, al decirnos, oye, que la Tierra no es el centro del universo. El segundo fue Darwin, el golpe biológico, al demostrarnos que no somos ninguna creación especial, sino un animal más en la evolución. Y el tercero, el golpe psicológico, fue el de Freud, al revelarnos que nuestro yo, nuestra conciencia, en realidad no manda tanto, que estamos movidos por fuerzas inconscientes que no controlamos. La frase que lo resume es brutal: el yo no es el amo en su propia casa. Clarísimo. Y esto me lleva a la pregunta del millón. Si el inconsciente es tan fundamental, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? ¿Por qué es tan difícil llegar hasta él? La palabra clave aquí es resistencia. Freud se dio cuenta de que había una resistencia, por así decirlo, externa.
la de la sociedad, la de la ciencia, que se escandalizaron con sus ideas. Pero la que de verdad importa es la resistencia interna, la que tenemos cada uno. Es esa fuerza que hace que se te olvide un sueño justo al despertarte, o que cambies de tema de repente cuando en una conversación te estás acercando a algo que duele. Lo curioso, la paradoja, es que esa defensa tan potente es la mejor prueba de que hay algo importante, algo oculto que estamos intentando proteger. Bueno, pues ya para ir cerrando, ¿podrías resumirnos por qué es tan importante para el psicoanálisis todo esto de la producción del inconsciente? Pues mira, su importancia es total, porque el descubrimiento del inconsciente cambia por completo la forma de entender el sufrimiento humano. De repente, ya no se trataba de buscar una causa biológica, un fallo en el cuerpo, o de juzgar si algo estaba bien o mal moralmente. Por primera vez se plantea que el sufrimiento tiene un sentido, que cuenta una historia, y que esa historia está ahí, en el propio síntoma. Lo que se inaugura es, ni más ni menos, una nueva manera de escuchar. Y me gustaría terminar con una idea que creo que lo resume todo a la perfección. El objetivo del psicoanálisis no es tanto quitar un síntoma como quien quita una mancha. Es entender qué mensaje trae consigo ese síntoma. Porque, al final, el análisis de verdad empieza justo ahí, en el momento en que el síntoma por fin encuentra su sentido.